Es un gusto saludarles en una nueva emisión de Noticias PDH. Desde la Institución de Procurador de los Derechos Humanos les damos la cordial bienvenida con información de su interés. Iniciamos con nuestros titulares. Procurador de los Derechos Humanos se reúne con diputados del Congreso de la República de Guatemala y diputados ucranianos. Verifican habilitación de albergues para familias afectadas por deslizamiento de tierra. Dan seguimiento a posible incremento al precio de productos de la canasta básica. Rescatan a menores de edad por vulneración a sus derechos. Ejes estratégicos de la Procuraduría de los Derechos Humanos 2022-2027. Nuestro plan estratégico institucional tiene 8 ejes que constituyen las rutas a seguir en nuestro camino hacia la defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas. Eje 3. Promoción y educación en políticas públicas y los derechos humanos. Por medio de la formación, capacitación y difusión, se busca que la población conozca sus derechos, los ejerza y reivindique. ¿Quieres conocer más nuestro plan de trabajo? Visita www.pdh.org.gt y descarga el Plan Estratégico Institucional 2022-2027. Dr. Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Iniciamos con la información. Déjeme comentarle que el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Alejandro Córdoba, sostuvo una reunión de trabajo con diputados del Congreso de la República de Guatemala y diputados ucranianos, quienes conforman el Grupo Parlamentario de Amistad Guatemala-Ucrania en apoyo al cese de la guerra y al llamado a la paz. Coherentes con la visión de defensa a la vida, la familia y los estándares republicanos es que hemos estado trabajando con un grupo de 23 diputados en el Congreso de la República que tengo a bien dirigir, y pues esta mañana muy contentos de estar acá con el Procurador de los Derechos Humanos dándole continuidad a la agenda de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos de los niños, de los adultos, y sobre todo el día de hoy, que es un día lamentable, que el Estado de Ucrania ha recibido el mayor número de ataques desde el inicio de la guerra, y pues precisamente hemos estado en este día acá trabajando junto con el Procurador en la condena de este lamentable hecho. Nos da mucha fuerza, incluso internamente, pues al pueblo ucraniano es muy importante que saber que un país tan lejano, estamos a 11.000 kilómetros pues, de Ucrania, ¿verdad? Que tenemos ese apoyo, es muy importante para nosotros, muy valioso, ¿verdad? Entre ambas vías. Entonces, pues estamos muy contentos de poder reunirnos el día de hoy acá y agradecemos al pueblo de Guatemala, al gobierno de Guatemala por poder recibirnos y darnos esa oportunidad. Realmente, pues nosotros como institución del Procurador de los Derechos Humanos estamos en contra de cualquier agresión, cualquier violación a los derechos humanos, y no digamos saqueos, violaciones o delitos de lesa humanidad, donde nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Creemos que uno de los derechos humanos principales, entre otros, es el respeto a la vida, a la persona, a la sociedad, a la aceptación de las gentes con sus criterios pueden ser muy divididos, pero tenemos que respetar esas formas de vida, y acordémonos que la guerra es la ausencia de la paz en los países, y creemos que ya se dieron muchas violaciones de lesa humanidad después de todas las guerras que hemos vivido en los años anteriores. Con el objetivo de promover la cultura de paz y el respeto de los derechos humanos, desde los primeros años de formación en niños y niñas, la Dirección de Promoción y Educación realizó el seminario denominado Educación en Derechos Humanos para la Prevención de la Violencia, dirigido a profesionales de la educación. Estimados profesionales de la educación, es un honor estar hoy con ustedes en este seminario de Educación en Derechos Humanos para la Prevención de la Violencia. Reconocemos la importancia de su labor como educadores en la formación de los niños y niñas. Ustedes tienen la oportunidad de promover una cultura de paz y respeto por los derechos humanos desde los primeros años de formación y desarrollo de las niñas y los niños.
Con su participación en este seminario han demostrado su compromiso con crear un futuro más justo y equitativo para todos y todas. Los derechos humanos no son solo conceptos abstractos, sino que son la base de todo proceso educativo, y es por medio de la enseñanza y el fomento de valores que se puede prevenir la violencia y lograr que los niños crezcan como ciudadanos respetuosos y defensores de la dignidad humana. Cuando los derechos humanos se integran en los procesos de enseñanza-aprendizaje, logramos que los estudiantes adquieran de manera natural el sentido de la dignidad humana, lo cual es clave para relacionarse con los demás, evitando así la reproducción de patrones de violencia. La labor que cada uno de ustedes desempeña es fundamental para lograr ambientes escolares libres de violencia, en lo que los niños y las niñas puedan desarrollarse plenamente. Es por ello que celebramos su presencia aquí como agentes de cambio y transformación social. Déjeme comentarle que la Defensoría de la Juventud de la Institución de Procurador de los Derechos Humanos realizó una supervisión al Ministerio de Desarrollo Social sobre el proceso de actualización de la Política Nacional de la Juventud. En esta oportunidad nos encontramos realizando una supervisión en el Ministerio de Desarrollo Social al proceso de actualización de la Política Nacional de la Juventud. Dicho proceso inició en el año 2020 desde el Consejo Nacional de la Juventud y lo ha trasladado a este ministerio para que continúe dicho proceso, ya que será el ente rector de dicha política. De esta cuenta se ha informado las diferentes fases que están desarrollando, las observaciones que están recibiendo de los diferentes ministerios y cómo será el proceso de aprobación, en el cual no solamente ha participado el MIDES y el CONJUVE, sino también la Secretaría General de Planificación de la Presidencia. De esta cuenta, el Procurador de los Derechos Humanos ha insistido en una serie de recomendaciones relacionadas con el enfoque de derechos y algunos temas que consideramos que es importante ampliar, como por ejemplo el acceso al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la participación, entre otros. De esta supervisión, el Procurador de los Derechos Humanos emitirá una serie de recomendaciones que esperamos sean consideradas precisamente para que se pueda dar respuesta a esos problemas que aquejan hoy a la juventud y se pueda respetar los derechos de las y los jóvenes en el país. La Defensoría de la Salud llevó a cabo una verificación en la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, una ERC, derivado de llamadas telefónicas de pacientes del lugar, quienes indicaron acerca de la suspensión de los tratamientos de hemodiálisis debido a fallas eléctricas en la sede central. Durante la verificación se logró establecer que en el área donde funciona la unidad y los alrededores no había fluido de energía eléctrica. Según informes de autoridades del lugar, cuentan con una planta eléctrica con la que fue posible brindar atención a 84 pacientes del primer turno que reciben hemodiálisis, pero sin embargo, el uso continuo de la planta sobrecalentó la misma, por lo que dejó de funcionar. Además, se realizó una visita a la empresa eléctrica de Guatemala con la finalidad de establecer las razones por las que el servicio de energía eléctrica fue interrumpido en una ERC, donde se solicitó dar atención urgente a la denuncia. La Defensoría de las Personas Mayores, en coordinación con la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Municipalidad de Guatemala, realizó una actividad dirigida a las personas que asisten al Centro de Día del Adulto Mayor de la municipalidad antes mencionada. En la misma se dio a conocer los derechos que les asisten a las personas mayores, incluyendo información sobre la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad y datos relacionados a cómo acercarse a la Defensoría de las Personas Mayores. Corazón de Guatemala, el Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos se erige como un faro de esperanza, trabajando incansablemente por una sociedad más justa y pacífica. Mediante investigaciones exhaustivas y estudios transdisciplinarios, el Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos profundiza en la realidad nacional, fortaleciendo el acervo doctrinal en derechos humanos. Comprometidos con la transparencia, coordina la supervisión a la gestión pública, ofreciendo a todos los guatemaltecos un acceso claro y directo por medio de informes. Sus investigaciones y recomendaciones son pilares para la formulación de políticas públicas, abogando por cambios sistémicos en la promoción de los derechos humanos. Genera informes de alertas tempranas, actuando de forma rápida y eficaz
para prevenir violaciones de derechos humanos antes que escalen. Central en su misión, el Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos promueve activamente la mediación y la cultura de paz, organizando proyectos que fomentan el respeto mutuo y la convivencia armónica. Tu voz es esencial en este movimiento por la paz y los derechos humanos. Acércate al Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos en la construcción de un futuro donde todos los guatemaltecos puedan vivir en dignidad y armonía. Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos, uniendo esfuerzos por una Guatemala de paz, porque juntos hacemos la diferencia. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. La institución del Procurador de los Derechos Humanos cuenta con una defensoría especializada en la protección y garantía del derecho humano a un ambiente sano, la Defensoría Socioambiental, a través de la cual realizamos intervenciones inmediatas, supervisión a la administración pública e incidencia en mesas interinstitucionales. La institución del Procurador de los Derechos Humanos vela por la garantía del derecho humano a un ambiente sano. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. balsih rohoshik kuyak ashem chaqe qonohel pataqrati hobal kiyaik ishoqoje rohoshik olek rikolbal irsatak ironohel rohoshik per etambal ishoqoje rohoshik ketobanik rech kiyahun helik la atambal chique qonohel irohoshik qachabe irohoshik qetama irukolek raqachambal ishoqoje rohoshik kohkito pui ronohel rikashkolal ironohel rikash kiyapataqre chak rumasri rohoshik ohkolek chirilik y chuchomashik rohelik las kotbal kiyachaqe. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Con base en el mandato constitucional del Procurador de los Derechos Humanos, la Defensoría de las Personas Migrantes realiza acciones basadas en la normativa nacional relativa al derecho a migrar y desde el enfoque del derecho de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, con el objetivo de monitorear y fiscalizar las instituciones públicas en cuanto a la atención brindada a las personas en contexto de movilidad humana. La Defensoría de las Personas Migrantes también tiene como objetivo brindar el acompañamiento, asesoría y orientación tanto a personas migrantes como a sus familias, así como a organizaciones e instituciones que trabajan para que las personas migrantes, refugiadas y desplazadas accedan de forma digna y sin obstáculos a derechos y los servicios necesarios para atender sus necesidades. La institución de Procurador de los Derechos Humanos protege la dignidad humana de toda persona en territorio guatemalteco. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. La Procuradora Adjunta 2, licenciada Ana Gabriela Cruz Leal, y personal de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata asistieron a la reunión ordinaria con autoridades de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, llevada a cabo en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. Ante las denuncias recibidas en la Defensoría de las Personas Usuarias de Transporte Público, se llevó a cabo una verificación en el ingreso a la colonia Prados de Villahermosa, San Miguel Petapa, en donde las autoridades del municipio construyeron un paso a desnivel, eliminando una pasarela que era utilizada por las personas para cruzar la calle, poniendo en riesgo el derecho a la vida y el resguardo de la integridad de las personas. Pero veamos esta importante información. Estamos realizando en este momento una verificación en el tema de seguridad vial, en donde se ha hecho evidente que es necesaria la colocación nuevamente de una pasarela en este punto. Estamos hablando de la colonia Prados de Villahermosa, en ese bulevar principal,
donde es sumamente difícil pasar. Han habido en los últimos meses, al menos en los últimos 6 meses, 2 personas que han fallecido, una persona mayor en uno de los eventos y otra persona, una mujer de 20 años, y 23 personas lesionadas, entre ellos un agente de Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa y otras 22 personas que han sido atropelladas en este tramo carretero en un corto plazo. Entonces ahí en el enfoque de derecho a la vida y el derecho a la seguridad e integridad de los guatemaltecos dentro del contexto de derechos humanos, pues estamos haciendo esta verificación y seguimiento ante las autoridades de la Municipalidad de San Miguel Petapa para poder garantizarle a los guatemaltecos pues, la seguridad vial que se necesita no solamente para los conductores de automotores, sino también para los peatones y usuarios de transporte colectivo que necesitan pasar al otro extremo de este tipo de bulevares, que es un problema, la falta de infraestructura vial para los peatones, es un tema a nivel nacional que deben de atender las municipalidades. Delegados de la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas realizaron una verificación de las acciones de los agentes de la Policía Nacional Civil acerca de la protección que brindan a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos con el objetivo de que se garantice su seguridad y vida. Esta acción se efectuó en las instalaciones de la División de Protección de Personas y Seguridad y de la División Especializada en Investigación Criminal. El día de hoy, la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas realiza una supervisión de seguimiento a la Policía Nacional Civil derivado de las mesas técnicas de incidencia que se han realizado en los últimos meses, encaminados a conocer las acciones de protección que se realizan a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en específico a través de las diferentes divisiones que cuenta la Policía Nacional Civil. Esta supervisión de seguimiento que realiza la Defensoría abarca diferentes divisiones, departamentos de la Policía Nacional Civil y va encaminado a que se garantice la seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Defensoría del Debido Proceso y de las Personas Privadas de Libertad participó en el segundo Congreso Regional de Seguridad, Inteligencia y Administración Penitenciaria, organizado por la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley en Guatemala, la Asociación Internacional de Correccionales e Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Guatemala. Nosotros como Defensoría del Debido Proceso y de Personas Privadas de Libertad hemos sido invitados también para ser panelistas el día de hoy de la ponencia del delegado de la República de Chile, que era la necesidad de la evolución, modernización y profesionalización de los sistemas penitenciarios en Latinoamérica. Como Procuraduría de Derechos Humanos le apostamos mucho a la rehabilitación y la reinserción de los privados de libertad, cuestión que es muy difícil cuando los centros penales a cargo del sistema penitenciario se encuentran totalmente hacinados. 350% de hacinamiento en los 24 centros a cargo del sistema penitenciario, a quien el Estado de Guatemala, por mandato constitucional, les ha dado la guardia y custodia y también les ha asignado la rehabilitación y reinserción. Nosotros como Defensoría del Debido Proceso y Personas Privadas de Libertad seguiremos en el acompañamiento y en la observancia del cumplimiento de los acuerdos y de las recomendaciones que salgan de todo este Congreso, donde se han juntado especialistas, profesionales, expertos en el tema penitenciario y que pues, todas estas lecciones aprendidas van a ser de mucho beneficio para trasladarlo al sistema penitenciario y a las instituciones que acompañamos. Delegados de la Institución de Procurador de los Derechos Humanos verificaron el respeto de las garantías fundamentales en una manifestación llevada a cabo por integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, en distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Congreso de la República de Guatemala y posteriormente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde manifestantes expusieron sus demandas, entre ellas el aumento a los precios de los productos de la canasta básica. Conoce acerca de los servicios gratuitos que brindamos en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Contamos con 35 auxiliaturas en el país. Atención permanente en sede central las 24 horas del día, todos los días del año.
Asistencia y recepción de denuncias vía telefónica a través del 1555 en todo el territorio nacional. Recepción de denuncias de manera presencial a través del correo electrónico denuncias@pdh.org.gt y de forma escrita. Orientación y acompañamiento en casos constitutivos de delito. Inicio de expedientes por petición de parte o de oficio. Expedientes de verificación e investigación por posibles violaciones a derechos humanos. Solicitudes de mediación por conflictos sociales e incidencias. Por una Procuraduría de Derechos Humanos al servicio de la población. Dr. Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, el papel de las empresas en el respeto y la promoción de los derechos humanos se ha vuelto de vital importancia. El doctor José Alejandro Córdoba Herrera, reconocido por su vasta experiencia en el campo de los derechos humanos y su compromiso inquebrantable con la justicia y la equidad, nos guía a través de un viaje intelectual que examina los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en la protección de los derechos humanos. El libro Empresa y Derechos Humanos, una responsabilidad compartida, escrita por el destacado jurista y defensor de los derechos humanos, Dr. José Alejandro Córdoba Herrera, aborda de manera profunda y esclarecedora la relación entre las empresas y los derechos humanos y la necesidad de establecer una responsabilidad compartida en este ámbito. Su obra destaca la importancia de un enfoque basado en principios éticos y respeto por la dignidad humana en el contexto empresarial. Dr. Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, Acuerdo Gubernativo 164-2021. Desechos orgánicos. Provienen de los productos de origen animal y vegetal, son los que más contaminan. Restos de comida, cáscaras de huevo, frutas y verduras, alimentos en mal estado, semillas, huesos, filtros y restos de café, bolsas de té, residuos de jardín como hojas, ramas, flores, pasto y tierra. Recuerda separar y clasificar adecuadamente y evitar la contaminación de los residuos que sí se pueden reciclar. Seamos defensores del ambiente y la salud. Clasifica, reduce, reutiliza, recicla. Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas refugiadas y migrantes. El Procurador de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guatemala, ACNUR, unen esfuerzos para brindar asistencia y soluciones a personas solicitantes de la condición de refugiados, así como personas en situación de riesgo. Durante el presente año 2024, inician funciones las PDH móviles. Brindarán servicios en El Petén, Izabal, Chiquimula, Jutiapa, Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz. En las comunidades, rutas de tránsito y espacios priorizados. Si estás en condición de movilidad humana, en las unidades móviles te brindamos información, orientación y recibimos tus denuncias. La institución del Procurador de los Derechos Humanos garantiza los derechos de las personas en movilidad humana. Dr. Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos trabajamos para garantizar el pleno goce del derecho a la salud, un derecho fundamental del ser humano. Durante el primer año de gestión se ha trabajado en la fiscalización y supervisión de los servicios que brinda el Estado de Guatemala para que se garantice una atención integral, oportuna, eficiente, de calidad y sin discriminación alguna. La coordinación con los diferentes diputados del Congreso de la República para fiscalizar la red hospitalaria ha sido esencial para agilizar y resolver cualquier problema que pueda afectar el derecho a la salud de la población guatemalteca. Dr. Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Guía básica para solicitar información pública. Analiza exactamente la información que necesitas e identifica la entidad o entidades que puedan tenerla.
Dirígete a la entidad o entidades que poseen la información y haz tu solicitud. Solicita la información de forma verbal, escrita o vía electrónica. No es necesario que indiques para qué necesitas la información. Debes dar tu nombre y definir claramente la información que deseas solicitar. En 10 días hábiles deben dar respuesta. Si la información que solicitaste es extensa, la institución puede pedirte 10 días hábiles más para entregártela. Si la información no es entregada en el plazo que la ley ordena, plantea tu recurso de revisión dentro de los 15 días siguientes. El reclamo o recurso de revisión deberá ser resuelto por la autoridad máxima de la entidad a la cual solicitaste información en un plazo de 5 días. Si la respuesta no fue entregada en los plazos y formas que la ley obliga, puedes presentar tu denuncia ante el Ministerio Público o al Procurador de los Derechos Humanos. Las entidades deben atender sin ninguna discriminación y dar trato preferencial a las personas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. El Procurador de los Derechos Humanos protege tu derecho de acceso a la información pública. El personal de la Auxiliatura de San Marcos dio acompañamiento a las autoridades del Ministerio Público en una diligencia de reconexión del servicio de agua potable, derivada de las medidas cautelares otorgadas a favor de una persona del municipio de Ixiguán. En la diligencia participaron más de 125 elementos del Ejército de Guatemala y 459 agentes de la Policía Nacional Civil, así como delegados de la Procuraduría General de la Nación. El juez de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal de Escuintla solicitó la intervención de los representantes del Procurador de los Derechos Humanos con sede en esa jurisdicción y de la Procuraduría General de la Nación para llevar a cabo el rescate de una persona adolescente, la que presuntamente es víctima de violencia sexual perpetrada por una persona de la comunidad San Nicolás del municipio de San Vicente Pacaya. En la verificación se estableció el riesgo de otros 4 niños, hermanos de la persona adolescente, por lo cual se procedió a realizar el rescate de los 5, quienes fueron presentados ante el juez contralor del proceso y determinó remitirlos a un hogar de protección y abrigo para su resguardo. Representantes del Procurador de los Derechos Humanos con sede en Zacatepeques verificaron las actuaciones de las autoridades de la Municipalidad de San Dionisio Pastores en cuanto a la habilitación de albergues para la atención de aproximadamente 40 familias en riesgo, derivado de un deslave en la aldea Papur, que dejó viviendas soterradas, 2 personas heridas y 2 fallecidas. Delegados de la PDH móvil de Poptún brindaron orientación a personas migrantes en tránsito por el departamento de Petén respecto de la asistencia humanitaria que brindan en la Casa del Migrante de Betania y Belén, el Centro de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas CAPMIR, la Cruz Roja, el Refugio de la Niñez, además de orientarlos acerca de los requisitos y trámites para solicitar refugio o asilo en Guatemala. Asimismo, realizaron una jornada de sensibilización de las acciones que efectúa la PDH móvil dirigida a las autoridades de los consejos municipales de desarrollo de Dolores y El Chal. La Auxiliatura de Quiché de la Institución de Procurador de los Derechos Humanos llevó a cabo eventos de promoción y educación en derechos humanos dirigidos a estudiantes de este departamento. Dentro de las actividades se realizó un conversatorio acerca del tema Derechos Humanos e Igualdad, el cual estuvo dirigido a estudiantes del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad de Santa Cruz del Quiché, por medio del cual se concientizó acerca de la importancia de ambos temas, haciendo un llamado a practicar los valores y conductas a favor de una convivencia en armonía.
Personal de la Defensoría de las Personas Trabajadoras brindó acompañamiento a la Inspección General de Trabajo y al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, ambos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante la verificación respecto de la dotación del equipo de seguridad de la empresa que presta servicios relacionados con la implementación y modernización del sistema de semáforos a la Municipalidad de Guatemala. En cuanto a la verificación del cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 229-2014, que es el Acuerdo de Salud y Seguridad Ocupacional en los lugares de trabajo, en la inspección y verificación del uso de las herramientas, insumos como es casco, lentes, mascarillas, guantes protectores y zapatillas con puntilla, como lo determina el Acuerdo Gubernativo 229-2014, en los trabajos que hacen los contratistas en la Municipalidad de Guatemala en cuanto a la señalización, formación e implementación de los semáforos inteligentes en la ciudad de Guatemala. Con el objetivo de velar por el derecho a la seguridad de la población ante el pago del bono 14, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Defensoría de las Personas Usuarias de Transporte Público, brindó una serie de recomendaciones e hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Gobernación para que se refuerce la seguridad en los diferentes medios de transporte que utiliza la población guatemalteca. Ha habido comunicación con el director general de la Policía Nacional Civil en cuanto a qué operativos tienen planificados o ya los están realizando para prevenir asaltos en autobuses de transporte colectivo, en paradas de autobús también. El tema de carteristas también está a la orden del día, eso es también una situación que ellos deben de tratar de prevenir. La otra situación es muy de moda de hace por lo menos una década, el tema de ataques por extorsiones que se ha multiplicado en los últimos 15 días al menos, principalmente el tema de taxis colectivos, el llamado a la población también a tener precaución y denunciar a la Policía Nacional Civil cualquier anomalía que verifiquen o que tengan conocimiento que ocurra en el transporte colectivo. La idea es que ahora con el pago del bono 14 ya se tiene pues estimado desde hace varios años que hay un incremento mayúsculo en el tema de ataques y de asaltos al transporte colectivo. Y la idea de hacer este llamado es para que la población guatemalteca pues tenga bien estar atenta y también las autoridades, en el caso del Ministerio de Gobernación, tengan acciones contundentes para la lucha en contra de la criminalidad que se registra en el transporte colectivo. Ante la demanda de la población por el posible incremento de algunos productos que integran la canasta básica, la Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias de la institución realizó una acción específica en la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con la finalidad de conocer el comportamiento y recopilación de información sobre la variación de los precios de los productos agrícolas que se comercializan en los mercados nacionales y que tienen importancia por estar contenidos en la canasta básica alimentaria. En relación a lo anterior y con la finalidad de verificar el abastecimiento y la situación actual en cuanto a la adquisición de algunos de los productos de la canasta básica, también se realizó una verificación en la central de mayoreo, la cual es fundamental para el abastecimiento y comercialización de productos agrícolas que se venden en diferentes mercados. De esa cuenta, esta Defensoría realizará y continuará con la verificación en diferentes mercados cantonales y municipales con el objetivo de buscar el abastecimiento, siempre esto en materia de protección y defensa del consumidor. Al cierre de este informativo, déjeme comentarle que el Procurador de los Derechos Humanos, doctor Alejandro Córdoba, asistió al Congreso de la República, donde sostuvo una reunión con el presidente de este organismo para tratar temas relacionados al alza de los precios de los productos que integran la canasta básica. La institución del Procurador de los Derechos Humanos, periódicamente a través de la Defensoría del Consumidor, estamos haciendo supervisiones a los mercados, a los expendios de alimentos para establecer los precios de la canasta básica y de esta forma evitar la especulación. Estamos tratando de que no le recarguen el costo a los guatemaltecos sobre los productos y que tampoco las personas estén teniendo los alimentos guardados y posteriormente los sacan a precios mucho más altos. Esta clase de especulaciones no la va a permitir el Procurador de los Derechos Humanos y vamos a iniciar las acciones que correspondan
contra esas personas. Tenemos que velar porque no se violenten los derechos humanos de los guatemaltecos y principalmente un respeto a la canasta básica. Sabemos muy bien que la situación económica a los guatemaltecos pues en varios casos no es la más adecuada. Entonces de esta forma lo que nosotros tenemos que velar es porque la gente no especule y no eleve los precios cuando no son necesarios. Realmente estamos viendo y coordinando y cotejando tanto en el interior como en la capital las supervisiones periódicas para evitar estas alzas inmoderadas a la alimentación básica. Hacemos el llamado a la población que cuando miren que los precios están sumamente elevados y no hay una justificación, por favor que se comuniquen a la Procuraduría de los Derechos Humanos al 1555 y ahí pueden poner sus denuncias, pueden ser anónimas si lo solicitan, para que nosotros con mucho gusto vamos a ir a hacer las verificaciones a donde se estén expendiendo estos alimentos y estén especulando con los precios. No podemos permitir de que lastimen el bolsillo de los guatemaltecos cuando estamos pasando por una situación económica bastante delicada. Asimismo, con el objetivo de garantizar una atención integral a la población guatemalteca, el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Alejandro Córdoba, en coordinación con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala y el Contralor General de Cuentas, realizaron una supervisión en el Hospital General San Juan de Dios. Veamos. Tenemos una supervisión conjuntamente con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el Contralor General de Cuentas, y estamos supervisando lo que es el medicamento, lo que son las áreas de emergencia y estableciendo las mismas necesidades. También fuimos a la emergencia de hombres, de mujeres, con la finalidad de ver el estado, cómo se encuentra el San Juan de Dios. También la Contraloría de Cuentas vino a hacer un análisis de la cantidad de medicamentos que se encuentran y de esta forma pues poder darle un resultado al pueblo de Guatemala. Sabemos que se necesita mucho, pero poco a poco nosotros estamos supervisando y estamos viendo pues conjuntamente tanto con la Contraloría de Cuentas como con el Congreso de la República cómo podemos fortalecer un poco más estos hospitales de referencia, ya que sabemos que están superpoblados y la situación es de que como son hospitales de referencia, el 80% de personas que vienen son personas de los departamentos por ausencia del servicio que se necesita dar en los distintos departamentos. Las personas viajan en altas horas de la madrugada o haciendo colas desde las 3, 4 de la mañana. La gente ya está buscando un turno para que lo atiendan y realmente pues es una obligación del Estado y también todos nosotros de trabajar conjuntamente para ver de qué forma podemos dejar un mejor servicio para los guatemaltecos. Y es así como hemos llegado al final de esta edición, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en donde podrá encontrar esta y más información de la institución. Recuerde que si sus derechos son vulnerados, puede presentar su denuncia al 1555 o de manera virtual en nuestra página web pdh.org.gt o bien de manera presencial en nuestra sede central o en las 34 auxiliaturas, las 24 horas, los 365 días del año. Hasta pronto. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. En Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube nos encuentras como PDHGT.